Bienvenidos a Vida con Propósito, un espacio de reflexión para la sanidad de nuestra alma. Somos Felipe y Lady Mendoza. Claro, les damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio Vida con Propósito. Estaremos trabajando temas de mucha importancia, trabajando temas que te va a ser de mucho interés, ayudándote en esos tiempos de crisis, trabajando acerca del estrés, acerca de la ansiedad, problemas familiares, y hoy estaremos hablando acerca del propósito, de la importancia de conocer el propósito de nuestra vida. Muchos de nosotros de pronto nos encontramos en la duda de para qué estamos aquí en la tierra, cuál es el propósito de nuestra vida. Hoy estaremos desarrollando ese tema. Por supuesto, y cuando hablamos acerca de propósito, tenemos que hablar del Creador, porque no podemos desligar nuestro propósito de nuestro Creador. Es como querer desligar el fútbol de los ingleses, o Apple de Steve Jobs, o Microsoft de Bill Gates, o los celulares de Martin Cooper. No podemos desligar a nuestro Creador de nuestro propósito. Y algunas personas han dicho o han pensado que tal vez ese Creador no existe, que tal vez es imaginación del ser humano. Pero podemos observar lo que dice un texto bíblico. Salmos capítulo 19 dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué muestra este texto? ¿Qué muestra el salmista David? Plasma que la complejidad del universo, la complejidad de los seres vivos, plasman un arquitecto. Recuerdo un ateo, uno de los grandes ateos que ha existido, se ha llamado Anthony Fleay. Fue uno de los grandes expositores del ateísmo, y él por muchos años no solamente expuso sobre este tema, sino también incluso lo predicaba. Y él decía que Dios no existía hasta que estudió el ADN. ¿Y qué es el ADN? El ADN es una molécula que está dentro del núcleo de la célula que se encarga de los genes. Y vio tanta complejidad en el código genético que concluyó diciendo que existe un Dios. Y escribió un libro, Hay un Dios. Y así hay una gran lista de intelectuales, de personas científicas, filósofos. Por ejemplo, Emmanuel Kant, Blaise Pascal, que fue un polímata. Él dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío del tamaño de Dios. Emmanuel Kant dijo: hay dos cosas en las cuales yo estoy maravillado: en el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí, porque así puedo saber que hay un Dios encima de mí y un Dios dentro de mí. Jorge Augusto Curie, un psiquiatra muy intelectual, sus estudios, sus libros los utilizan para posgrados de psicología. No renuncies a tus sueños, El maestro de los maestros, El maestro de las emociones, son libros que él ha escrito, y menciona que él creyó en Dios después de leer los evangelios, porque él no creía en Dios. Sin embargo, leyó los evangelios, las palabras de Jesús, y concluyó diciendo: este hombre Jesús no puede ser un hombre corriente, debe ser Dios. Un hombre llamado también C.S. Lewis, un gran cronista, incluso el autor de las Crónicas de Narnia. Él por muchos años fue ateo, sin embargo concluyó, después de un estudio de Jesucristo y de la historicidad de Cristo Jesús, luego concluyó diciendo: el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de hombre, para que nosotros, hijos de hombres, nos convirtamos en hijos de Dios. Y en pocas palabras, hay un Creador, y ese Creador es nuestro Dios, y lo más importante, es nuestro Padre Celestial. Claro que sí. Entonces entendemos que detrás de toda la creación hay un diseñador, hay un formador, un creador que es Dios, que es nuestro Padre. Y claro que sí, vemos alrededor nuestro, en la naturaleza, vemos cómo es todo tan perfecto, tiene un diseño, tiene un orden, y todas las cosas tienen un fin específico. Si la naturaleza tiene un fin específico, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Incluso vemos muchos animales un tanto desagradables. Vemos cómo existe animales que de pronto son desagradables en la naturaleza, pero cada uno de ellos tiene un fin, tiene un propósito. De pronto limpiar el medio ambiente, ayudar al medio ambiente. Si estos animales
animalitos tienen un propósito, cuanto más cada uno de nosotros. Mira que los artistas, los pintores se inspiran en la naturaleza para poder entender, de pronto diseñar una obra de arte, para poder desarrollar una obra artística, imaginándose en la naturaleza los colores de las flores, los colores de los animalitos. Entonces vemos que todo tiene un orden, tiene un diseño, y detrás de toda esa creación hay un creador que es Dios. ¿Y para qué tenemos que entender este propósito? Y es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él está detrás de todo, y aún si vemos estos animales que tienen un propósito, cada uno de nosotros vemos estos artefactos. Por ejemplo, el celular tiene infinidades de funciones, así también el cuerpo humano. Vemos cómo el cerebro tiene muchas funciones que determinan todas las áreas del cuerpo. Por ejemplo, existe el área del lenguaje, el área el área motora, de los movimientos. Si el cuerpo humano es tan perfecto, tenemos que ver, por ejemplo, el ejemplo del celular. Vemos que este tiene un diseño, ¿no es cierto? Vemos como el formador, quien creó el celular, tiene unas funciones específicas, determina unas funciones específicas. Entonces entendemos que detrás de este celular hay un creador con un diseño que creó un propósito específico. Así también es Dios, nos creó con un propósito específico. Vemos también el televisor. Hace muchos años, John Logie Baird fue uno de los que aportó para la creación de la televisión. Antes se crea de pronto en blanco y negro, pero ¿cuál era la función de la televisión? Y era informarnos, darnos a conocer de pronto muchas cosas de las que nosotros no conocíamos, de las que nosotros no podíamos ver. Y uno de los propósitos tan característicos y que me ha llamado mucho la atención es que a través de la televisión era poder juntar a la familia alrededor de este aparato, de este artefacto que era la televisión. Entonces, mira que cada cosa tiene un propósito. Hoy en día la tecnología ha ido avanzando demasiado y vemos que cada uno está en su celular, de pronto se vuelve un poco más solitario. Qué bueno que volviésemos a ese, ¿no es cierto?, de pronto a ese propósito de la televisión, juntar a la familia y poder no solamente informarnos, sino también reunirnos, unirnos como familia, y entendemos que detrás de cada cosa hay un propósito. Entonces cada uno de nosotros también tenemos un propósito. Por supuesto, en ese orden de ideas vamos a ver qué es propósito. Propósito es los pensamientos del Señor para cada uno de nosotros. Es el diseño de Dios para nosotros y a través de nosotros. Es la misión que Él nos ha asignado. Por ejemplo, podemos observar en las películas, ¿no? Podemos observar en Misión Imposible que un jefe o un militar le asigna a este actor que interpreta a Tom Cruise. Podemos ver que este personaje cumple una misión, y esta misión, ¿verdad?, es para todos nosotros también. Dios nos dio una misión a cada uno de nosotros. Dios nos dio tal vez a algunos para salir en los medios, otros ser abogado, médico, ingeniero, entre otros. Podemos observar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Claro que sí, y entendemos entonces que este propósito, o sea, de pronto definiendo un poco acerca de lo que es el propósito, es el diseño de Dios para cada uno de nosotros, teniendo en cuenta nuestros dones, teniendo en cuenta nuestras características. Y claro que sí, de pronto quisiera hablar un poco acerca, como te hablaba, acerca de la experiencia personal, que en muchas ocasiones, en lo personal, me apasiona mucho la música y Dios me ha dado ese talento. Pero en lo personal también tengo mi carrera, soy terapeuta ocupacional y más específicamente me gusta mucho trabajar con las mujeres. Entonces hubo un momento donde me sentía un poco confundida de cuál era el propósito de mi vida. Pero entonces entendí que cada conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, cada experiencia que llega a nuestra vida es parte de la formación, de la conformación de nuestro propósito. Entonces, qué bonito que entendamos que todo lo que somos, las características, los dones, los talentos que tenemos, nos identifican. En un momento me sentía confundida y decía, bueno, ¿qué es lo que realmente
yo quiero hacer o qué es lo que realmente es mi propósito, si me enfoco en la música, si me enfoco de pronto de lleno a mi carrera o me enfoco específicamente en las mujeres. Pero entonces entendí que todo el conjunto de lo que yo soy, de lo que yo hago, eso es mi propósito. Todos los conocimientos, las experiencias, los dones, se forma ese conjunto para entonces entender lo que es mi propósito. Por supuesto, podemos observar que así como hay ecuaciones de las matemáticas, de la química, de la física, también hay una ecuación que nos da luz acerca de nuestro propósito, que es los dones y talentos, más en lo que yo soy bueno, más lo que me afecta emocionalmente, me entristece, también lo que me hace sentir autorrealizado, pero también mis experiencias de la niñez, de la juventud, de la adolescencia. Todos esos puntos hacen que podamos encontrar nuestro propósito. Por ejemplo, los dones y talentos. Unos son buenos para jugar fútbol, otros para jugar básquetbol, otros son buenos para la lectura, para las matemáticas. Entonces podemos observar que cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Incluso la Biblia dice que Dios dio dones a todos los seres humanos. De igual manera, lo que me apasiona, hay cosas que nos apasionan. A algunos les apasiona, como decíamos, el fútbol, a otros les apasiona ayudar, a algunos les apasiona crear grupos animalistas. Entonces, según lo que me apasiona, yo tengo que cultivar eso para ser mejor. Pero también algo muy importante es lo que me hace sentir autorrealizado. ¿Sí? Porque hay cosas que aunque no me paguen o aunque el salario tal vez no sea tan alto como yo quisiera, pero esas cosas que hacemos nos hacen sentir plenos. ¿Por qué? Porque eso es el propósito de cada uno de nosotros. Y las experiencias, claro, porque a veces las experiencias de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, fortalecen nuestro espíritu, fortalecen nuestra alma para poder cumplir mejor nuestro propósito. Pero vamos a hablar también acerca de la importancia del propósito. Cuéntanos acerca de lo importante que es encontrar el propósito de nuestra vida. Claro que sí, es muy importante, como lo hablábamos hace un momento, es muy importante conocer el propósito, porque en muchas ocasiones, como de pronto hace un momento yo te decía, estaba confundida. Creo que eso nos pasa a todos en alguna etapa de nuestra vida, y es estar confundidos acerca de qué carrera escoger, de qué trabajo iniciar, y nos sentimos confundidos, nos sentimos un poco turbados de qué es lo que debería estar haciendo en la tierra. Y lo que tú decías, de pronto no solamente esperar la remuneración económica, sino también sentir esa satisfacción, sentir esa plenitud total. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestro propósito? Porque este realmente nos da el conocimiento de la plenitud, del conocimiento total de lo que deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, vemos muchos jóvenes que para iniciar una carrera se sienten un poco confundidos y escogen una carrera, pero al avanzar de pronto al segundo o al tercer trimestre empiezan a finalizarla, ¿no es cierto? A terminar el trimestre y el semestre y realmente se confunden e inician otra carrera. Entonces vemos cómo hay confusión y realmente la gente a veces está como en un ciclo dando vueltas sin encontrar el propósito. Hay muchos, incluso adultos, que están en su lugar de trabajo y no están en su perfil ocupacional, en lo que realmente lo caracteriza, con sus habilidades, con sus dones, sino que lo hacen sencillamente por de pronto el apoyo de un amigo o sencillamente por la remuneración económica, pero no lo hacen con el propósito en sí. Por eso es necesario y muy importante que conozcamos el propósito de nuestra vida. Podemos también encontrar el propósito a través del conocer las inteligencias múltiples. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos y hay un hombre que decretó, que estipuló este modelo, las inteligencias múltiples, y este hombre, Howard Baird, nos muestra que realmente cada uno de nosotros tenemos unas características específicas. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples son ese potencial biopsicológico que cada uno de nosotros tenemos y que nos caracteriza y nos hace individuos especiales, independientes, que nos hace únicos en todo nuestro alrededor. Entonces vamos a ver
un poco acerca de lo que son las inteligencias múltiples. Yo te mencionaba que esto hace que también podamos encontrar el cómo, ¿no es cierto? El cómo llegar a encontrar el propósito. No solamente es necesario saber que es importante, sino también encontrar el camino. Entonces, ¿cómo encontramos el propósito? Y es a través de estas inteligencias. ¿Cuáles son estas inteligencias? Una de ellas es la inteligencia verbal o lingüística. Es esa característica o es esa persona que tiene la capacidad de comunicar un mensaje. Es esa persona que tiene la capacidad de la parte verbal, de la parte lingüística, por ejemplo, los oradores. También tenemos otra inteligencia que es la inteligencia lógica matemática, y son esas personas que tienen la característica o la capacidad de trabajar con los números, de tener mucho de pronto estudiar ingeniería o tener mucha esa capacidad para la lógica, para la matemática. Otra de las inteligencias es la inteligencia visual o la inteligencia espacial. Esta se asocia con una capacidad propioceptiva que nosotros los seres humanos tenemos para identificar lo que está a nuestro alrededor. Otra inteligencia es la inteligencia musical o auditiva, y somos esas personas que de pronto tenemos la capacidad para interpretar la música, para trabajar con la música, incluso desarrollan mucho el oído musical. Y vemos otra de las inteligencias, es la inteligencia corporal o kinestésica. Por ejemplo, a ti que te gusta mucho el fútbol. Así es. Entonces vemos que hay esa inteligencia donde las personas de pronto O desarrollan. Messi, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Sí. por ejemplo, vemos todos los jugadores, los deportistas que tienen la capacidad, la inteligencia kinestésica, porque tienen la capacidad de desarrollar muchos movimientos coordinados. Así es. Entonces hay esa inteligencia corporal y kinestésica. Otra de las inteligencias es la inteligencia intrapersonal, y es aquellos que logran identificarse y conocerse a sí mismos. Pero también existe la inteligencia interpersonal, y es la habilidad que desarrollan las personas para tener la empatía, para comunicarse con las otras personas. Y por último, tenemos la inteligencia naturalista, como tú lo decías, aquellos apasionados por la naturaleza, aquellos apasionados por los animales, aquellos que defienden el medio ambiente. Entonces, todas estas inteligencias nos muestran no solamente la importancia, sino también el cómo, ¿no es cierto? El cómo llegar a encontrar el propósito, porque si a ti te gusta, digamos, las matemáticas, puedes escoger una ingeniería y serás un excelente ingeniero. Si te gusta la música, serás un excelente músico, y así sucesivamente. No sé si tú tengas algo de pronto para comunicarnos acerca del cómo también. Por supuesto, cuando hablamos del cómo, tenemos que hablar cómo encontrar el propósito de nuestras vidas. Y hay gente que tal vez busca por internet, y es una de las mayores preguntas que se hace en Google. Pero déjeme decirle que podemos encontrar el propósito de nuestra vida en Dios, porque Él fue el que nos creó. Y si Él nos creó, entonces Él sabe para qué estamos aquí en la tierra. ¿Y cómo puedo yo comunicarme con Dios? A través de un manual. Cuando tú compras un electrodoméstico, puedes observar que ese electrodoméstico viene con un manual. Nosotros tenemos un manual que es la palabra de Dios, un libro compuesto por 66 libros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, un libro que nos habla de Dios, que nos enseña acerca de nuestro Creador y también acerca de nuestro propósito. Porque podemos leer los libros de Darwin, de Federico Nietzsche, de Federico Engels, podemos leer los postulados de Augusto Comte, podemos leer los postulados de Aristóteles, de Platón. Todos ellos nos van a enriquecer intelectualmente, pero la Biblia nos va a enriquecer espiritualmente, emocionalmente. La palabra de Dios nos ayuda a comprender. Incluso hay un salmo que dice en el Salmos capítulo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Jeremías 29 también dice que los pensamientos del Señor para nosotros es de bien y no de mal.
Y esta palabra hebrea, pensamiento, significa obra ingeniosa, es decir, que el propósito, el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros, déjeme decirle que es un propósito de bien y no de mal. Pero también podemos conectarnos con Dios a través de la oración. Dice la Biblia en los evangelios, Jesús afirmó: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Acércate a Jesús. Entre más yo me acerque a Dios, Él más se acercará a mí. Dice la Biblia: buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que le está cercano, dice Isaías. Y los Salmos dice que cercano está el Señor a todos los que buscan a Dios de todo corazón. Es decir, que si tú buscas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Pero cómo también Dios nos puede hablar a través de sueños, como a José. Dios nos puede hablar a través de una persona, como a David. A David Dios le mostró su propósito a través del profeta Samuel. Y hablando de David y del propósito, es algo muy importante, porque David, a través de su vida, a través de los salmos que él escribe, de los 70, él escribe 70 salmos de los 150 que están, y él escribe hermosos salmos como el Salmo 23, el Salmo capítulo 3, el Salmo 27, ¿verdad? Pero en estos salmos él habla de su experiencia con Dios aún antes de nacer. Dice la Biblia en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Eso escribe el rey David, es decir, que cuando estaba en la etapa de embrión, Dios ya lo estaba cuidando. Inclusive dice el Salmo 139 también, que mientras él estaba en el vientre de la madre, Dios ya lo estaba formando. Pero algo muy importante que dice también David en este Salmo, es que todas sus acciones, todos sus hechos ya estaban en el libro de Dios, que es la mente del Señor. Todo, desde la cuna hasta la tumba, Dios estaba pendiente de él. Dios ya lo tenía desde la eternidad diseñado. Así que podemos observar a David, podemos observar en David el propósito de nuestras vidas. Porque también David no nació siendo rey, sino que él tuvo que cumplir un proceso. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos las cosas inmediatamente, pero hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse para poder entonces descubrir, pero también actuar en nuestro propósito. Y David, yo puedo observar que llegó a los 30 años siendo rey. Y quiero decirte que tú, con la ayuda de Dios, vas a cumplir el propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Claro que sí, y como tú lo decías, yo pienso que así cuando nosotros leemos la palabra de Dios es como el manual de instrucciones, ¿no es cierto? Sí. Cada artefacto, vemos cada electrodoméstico tiene un manual de instrucciones. Muchas veces de pronto lo dañamos algún electrodoméstico porque a veces no sabemos cómo utilizarlo o darle un buen uso. De la misma manera, cada uno de nosotros en la Biblia encontramos para qué nacimos, con qué propósito Dios nos puso aquí en la tierra. Y vemos que este tema es de mucha importancia para ti, ha sido muy agradable para nosotros poderlo compartir, pero sabemos que para ti también será de mucha importancia, porque hoy en día vemos mucha gente turbada, angustiada, de pronto confundida, porque no sabe para qué nació, no sabe para qué está aquí en la tierra. Déjame decirte que la depresión, la ansiedad está acabando con muchas personas, no solamente esta pandemia, esta crisis que ha traído muchos problemas a las familias, a los hogares, a toda la humanidad, sino que también la depresión, la ansiedad es uno de los problemas más grandes. Y claro que sí, cuando no conocemos el propósito de nuestra vida, andamos o caminamos realmente sin destino, sin un propósito. Entonces, qué bonito tratar este tema. Esperamos que haya sido de mucha ayuda, que sea edificante para ti. Estaremos dejando unos números si quieres contactarte con nosotros para poder tener algún consejo, alguna asesoría contigo, y esperamos que este tema haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición para ti. Por supuesto. Entonces podemos concluir que en Dios tenemos nuestro propósito, que nuestro propósito es la misión que Él nos ha asignado, que podemos descubrir nuestro propósito en Dios, las virtudes, las inteligencias múltiples, como lo decía Lady. Y quiero decirte que con la ayuda de Dios podemos ser más que vencedores. Incluso hay un versículo en la Biblia, en la carta a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Hoy quiero decirte que el propósito de Dios es más grande que cualquier obstáculo, que cualquier dificultad. Hoy quiero decirte que en Dios está nuestra esperanza. Quiero contarte también que puedes encontrarnos en Facebook como Felipe y Lady Mendoza, pero también tenemos nuestro canal de YouTube, Vida con Propósito TV, donde encontrarás entrevistas, música, reflexiones, cápsulas que van a ser de bendición para tu vida. Gracias por estar con nosotros, que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad.